Bienvenidos a una nueva píldora formativa de la evidencia clínica de la monitorización continua de glucosa en diabetes tipo 2. Objetivos de control, cambios en el lenguaje. Mi nombre es Inés Mera Gallego, soy farmacéutica comunitaria Y yo soy Óscar Varo Pato, soy médico de familia en y Madrid. ambos somos miembros del grupo de nuevas tecnologías de diabetes tipo 2 de la Fundación Red de Labs. Óscar, cambio en el lenguaje, ¿por qué? Bueno, cambio en el lenguaje, pues creo que ya todos tenemos que tener presente este cambio que hay en el abordaje tanto de la patología de la diabetes como en su control. Debemos de ser capaces de cambiar el glucocentrismo que teníamos hasta ahora para conseguir evolucionar en esta forma de control de la diabetes. Durante mucho tiempo es verdad que la hemoglobina glicosilada ha sido el centro que teníamos, la forma que teníamos todos de ver cómo controlábamos a nuestros pacientes con diabetes. Pero eso ya ha quedado obsoleto. Ahí radica el cambio y debemos de intentar utilizar otros parámetros que nos dan ahora mismo una visión más real de lo que está pasando con el paciente. Ya no nos vale lo que tantas veces se ha dicho, esa foto que era la hemoglobina glicosilada de cómo estaba en un momento siguiente y tenemos que pasar a esa película completa en la que vemos cómo evoluciona esa glucemia a lo largo del día. Como te contaba, entonces, esta era la visión antigua. Teníamos, por ejemplo, dos pacientes en los que ambos tienen la misma hemoglobina glicosilada, en este caso un 8%, pero no tiene nada que ver el paciente uno o el sujeto uno con el sujeto 2. Hay mucha más variabilidad en el sujeto 2, con lo cual hay un peor control de la diabetes que en el sujeto uno, que dentro de lo que cabe tiene muchísima menos variabilidad, entonces tiene un control más estable de su diabetes. Entonces, está muy bien esto que comentamos, pero Inés, ¿cuál es ese nuevo lenguaje del que hablamos? Pues a ver, vamos a tener principalmente tres nuevos parámetros. El primero que vamos a hacer es el que conocemos con con las siglas, perdón, TIR, tiempo en rango. Esto define el porcentaje de tiempo que una persona se encuentra dentro de los objetivos de glucosa establecido. Normalmente va a ser entre 70 y 180, pero como vamos a ver más adelante, va a depender de las características individuales de cada paciente. Este tiempo en rango se correlaciona de forma inversa con la hemoglobina glicosilada. Es decir, un tiempo en rango correspondiente a un 50% corresponde aproximadamente con una hemoglobina de un 7,9, mientras que un tiempo en rango de un 70% corresponde a una hemoglobina glicosilada de un 7. Es decir, una variación más o menos de un 10% en este tiempo en rango va a corresponder a un cambio en hemoglobina glicosilada de un 0,5. El segundo parámetro que debemos de conocer es el que se presenta con las siglas TAR, tiempo por encima en rango, que es lo que más comúnmente vamos a conocer como el tiempo que la persona está en valores de hiperglucemia. Y por último, el último parámetro es el que conocemos con las siglas TBR, tiempo por debajo en rango, es decir, el tiempo que una persona va a estar en valores de hipoglucemia. Otro gráfico que nos vamos a encontrar en la lectura de informes de los sistemas de monitorización continua de glucosa es este, ¿vale? Aquí este gráfico nos va a permitir conocer el tiempo en rango, el tiempo por encima y el tiempo por debajo en rango en función de la franja horaria y también la variabilidad en función de lo largo de los días del uso del sistema. Y sobre todo recordar, el TIR se define como el porcentaje de tiempo de una persona que se encuentra dentro de los objetivos de control de glucosa establecidos. ¿Qué nos puedes contar más, Óscar? Pues bien, volviendo al gráfico que tú has puesto antes, en el que se veía el TIR, el TAR y el TBR, me gustaría hablar un poco de los objetivos generales que nos dicen las guías. Por un lado, hablamos de que el TIR, el tiempo en rango, debería estar por encima del 70% del tiempo, ¿de acuerdo? Como tú muy bien has comentado, para tener una glicada más adecuada. El TAR debería estar por debajo del 25%, pero dentro del TAR separamos dos niveles. El nivel uno, que sería una hiperglucemia alta entre 180 y 250 miligramos de cilitro, y la hiperglucemia a nivel tipo 2, que sería por encima de 250. Lo que se recomienda es que este nivel 2 sea inferior al 5%. Y dentro del TBR, también diferenciamos entre una hipoglucemia
más leve, nivel tipo 1, que sería hasta 54 miligramos decilitro, y una hipoglucemia más grave, nivel 2, que sería por debajo de 54 miligramos decilitro de glucosa. Esta hipoglucemia nivel 2 debería ser inferior al 1%. En resumen, el TIR debe ser mayor del 70%, con un TAR por debajo del 25% y un TBR por debajo del 5%. Como vemos, esto es un poco lo mismo que hemos comentado. Y por último, me gustaría resaltar que es muy importante el TIR, no solamente por la relación que nos ha dicho antes Inés, que establecía entre la glicada y el porcentaje de tiempo en rango, sino que se ha demostrado que un incremento en un 5 o un 10% del tiempo en rango asociaba unos beneficios clínicamente significativos. Y el TIR, el TAR, el TBR está muy bien, pero esto, ¿hay alguna forma de verlo con los pacientes? ¿Hay alguna recomendación que exista, Inés? Pues sí, las recomendaciones y los objetivos de tiempo en rango dependerá de las características individuales de cada persona. Tal y como has dicho, Oscar, de manera general, tanto para las personas con diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, el tiempo en rango debe ser superior al 70%. El tiempo por debajo del rango debe ser inferior a un 4%, aunque cuanto menos mejor, y el tiempo por encima debe de ser inferior a un 25%. Sin embargo, en las personas de avanzada edad o de alto riesgo, los objetivos prioritarios van a ser evitar esas hipoglucemias y evitar también esa hiperglucemia excesiva, por lo que vamos a ser más permisivos en ese tiempo en rango. Lo ideal es estar por encima de valores de un 50% y vamos a ser mucho más restrictivos en esas hipoglucemias. Por lo tanto, el tiempo por debajo del rango debe ser inferior a un 1%. En lo referente a las embarazadas, en el caso de las embarazadas con diabetes tipo 1, los objetivos en tiempo serán más o menos iguales que una persona sin embarazo, pero evitando esa hiperglucemia excesiva. Mientras que las embarazadas tipo 2 y en las mujeres con diabetes gestacional, el objetivo principal es que la mayor parte del tiempo estén en tiempo en rango, aunque no se incluye ningún porcentaje en concreto por su escasa evidencia. Se necesita más información más investigación en este caso. Bueno, Inés, yo creo que ha quedado todo claro. Esta ha sido nuestra mini píldora y como resumen, para cerrarlo un poco, como hemos dicho, debemos abandonar el glucocentrismo y tenemos que pensar en TIR, TAR, TBR, pues tiene que sonar, hay que mirarse mucho los AGPs que comentarán en otra mini píldora nuestros compañeros y nos despedimos dándoos las gracias por vuestra atención y esperando que hayáis aprendido mucho. Un saludo.